Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos listos para iniciar la clase de discipulado de los lunes. Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fati, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué gusto saludarlos, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes o noches. Georgette, ¿cómo estás? Dios te bendice grandemente. Qué gusto saludarte también allá en Querétaro. No sé si estás en México, pero bueno, siempre es un gusto saludarte también. Vamos a iniciar nuestra clase de discipulado de los lunes, ¿sí? Y vamos a continuar con el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Y bueno, siempre es un gusto saludarlos a todos, confiando plenamente en que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos va a dar revelación de su palabra, ¿sí? Nos va a dar revelación de su palabra para que sigamos creciendo y abundando para buenas obras, manifestando el poder de Dios, de su amor y de su gracia a un mundo que no lo conoce, ¿verdad? Y mientras más conocemos de la palabra de Dios, más convencidos estamos de su grandeza, de su amor, de su poder, y sea Cristo siempre toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Bueno, entonces oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos delante de ti con un corazón abierto, Señor, listo para recibir tu palabra, sembrada, implantada en nuestro corazón, Señor, para que dé el fruto que esperas al 30, 60 y 90 por uno, y podamos, Señor, manifestar el grato olor de tu conocimiento todos los días de nuestra vida, que nos permita, Señor, y que nos conceda, Señor, en esta tierra. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos porque tú eres digno de ser alabado, de ser bendecido, hoy y siempre, todos los días, en cada momento y en cada lugar. Tú eres digno, Señor. Y estamos aprendiendo de ti, Señor, conociéndote más y más, porque es una delicia, Señor, aprender de ti cada mañana, cada tarde, cada noche, Señor. A través de tu palabra te revelas a nosotros y nosotros te amamos y te bendecimos por siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Berta, ¿cómo estás? Katy, qué gusto saludarte. Ara, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Mari? Malena, ¿cómo estás? ¿Qué tal está lloviendo allá por Valle? Me imagino que está interesante, ¿verdad? Y así que llueve bastante, pero bueno, siempre es muy bueno todo lo que el Señor nos concede, ¿verdad? Bueno, muy bien, vamos por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, 17, versículo 14. Mateo 17, versículo 14, dice la escritura. Sí, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. ¡Qué maravilla! Pero, versículo 21, este género no sale sino con oración y ayuno. Muy bien, vamos ahora a leerlo más despacio para ir discerniendo cada palabra y el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros. Juanita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Dice así nuevamente,
Mateo 17:15. Señor, ten misericordia de mí, dice un padre, porque dice, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿Qué es una persona o cómo es una persona lunática? Lunática me suena como a luna, ¿verdad? Lunática, como a luna. Bien, los discípulos no lo pudieron sanar y el Señor Jesús dijo que por su poca fe, ¿sí? Entonces, un lunático es aquel que tiene un estado de ánimo muy cambiante. En algunos momentos están bien y en otros están efusivos o agresivos. A veces cualquier palabra puede irritarles y llevarlos a actuar violentamente sin ninguna explicación aparente. Eso dicen los libros de medicina que yo estuve consultando ahí. Sin embargo, se ha observado que la luna, por eso se dice lunático, sin embargo, se ha observado que la luna afecta a estas personas, por eso se les dice lunáticos. Marinita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mi hermanita. Sin embargo, se ha observado que la luna afecta a estas personas, por eso se les dice lunáticos. Este padre le decía al Señor Jesús, ten misericordia de mi hijo que es lunático. La teoría, hablando de la luna, menciona, ¿sí?, que la luz de la luna afecta a ciertas personas, sobre todo este tipo de personas que pueden ser cambiantes de carácter, ¿sí? Y dice que la luz afecta a ciertas personas, la luz de la luna, porque no les permite dormir, ¿sí? Esto afecta a su estado de ánimo o temperamento por la interrupción de su sueño o los ritmos cardíacos. Sin embargo, el padre de este joven llamaba a su hijo lunático por su agresividad que lo llevaba a lastimarse a sí mismo. Fíjense lo que dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego. Una persona que está consciente no se va a lanzar al fuego, ¿verdad?, sabiendo que se quema, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Sin embargo, el Señor Jesús discierne por dónde viene el problema, ¿sí?, y le reprende al demonio que lo estaba llevando a tener esa conducta. El demonio lo llevaba a tener esta conducta. El diablo viene a matar, a robar y a destruir. Una persona puede tener un momento de agresividad o de enojo o descontento, pero no lastimarse a sí misma. Pero cuando ya se lastima a sí misma, cuando ya se avienta al fuego o se avienta al precipicio o se avienta a las vías del tren o se quiere suicidar, ahí hay un problema. Y el Señor Jesús lo llamó que reprendió, dice en el versículo 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Pero cuando este padre le dice al Señor Jesús, se lo traje a tus discípulos y ellos no lo pudieron sanar, ¿sí? En el versículo 16, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh, generación incrédula y perversa. Incrédula significa falta de fe. Incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Fíjate, el Señor Jesús amaba a sus discípulos, ¿sí? Les enseñaba con ejemplos como la higuera, ¿sí?, que se secó. Él tenía unas ilustraciones maravillosas para que la enseñanza quedara bien cimentada en sus discípulos. Sin embargo, dice aquí el Señor Jesús, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y entonces yo digo, Señor,
nuestra incredulidad ofende a Dios, ¿sí? La incredulidad ofende a Dios. Janet, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Alice, ¿qué tal? Margarita, muy buenas noches. Vicky, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Linda, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Entonces dice aquí en el versículo 17, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y les dice a los discípulos, les dice, tráiganmelo para acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Sí? ¿Cómo supo el Señor Jesús que este joven estaba poseído por un demonio? Pues nada más por los síntomas, ¿sí? ¿Cuáles eran los síntomas que tenía este joven? Se quería matar, se aventaba al fuego, se aventaba al agua, tratando de destruir su vida. El diablo viene a matar, a robar y a destruir, pero para eso vino el Señor Jesús, a deshacer las obras del diablo. Y a mí me llama mucho la atención cómo la incredulidad lastima el corazón de Dios. La incredulidad, y a veces podemos tener fe en una cosa, pero ser incrédulos en otra. Y debemos de creerle a Dios todo lo que Él nos revela y nos enseña, porque es palabra de Dios, es Dios hablándonos a nosotros. Si nosotros le creemos a Dios, eso es lo que agrada a Dios. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, vamos a verlo aquí, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, dice así, pero cuando pida con fe, nuevamente, Santiago 1, 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Cuando usted ore, cuando tú ores, pide creyendo, no dudando nada. Eso fue lo que les pasó a los discípulos. Intentaron sanar, como el Señor Jesús les había enseñado a este joven lunático cuando ese padre desesperado se los llevó, pero en su corazón había incredulidad. ¿Sí? Dice, pero pida con fe. ¿Con fe en quién? En el Señor Jesús. No dudando nada. No hay que dudar nada. ¿Sí? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? A Dios hay que creerle. Lo que diga el Señor Jesús en su palabra, lo que diga el Padre en su palabra, lo que nos revela el Espíritu Santo de Dios en la palabra de Dios, simplemente fe es igual a creer. Creer con un corazón sencillo. Si Dios lo dijo, así es. Señor, tú lo dijiste y así es. ¿Sí? Y te creo, Señor. Y saludo a Alicia, si te saludé, a Silvia, a Eli, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Sí? Entonces cuando estemos orando, debemos de creer lo que oramos. Si oramos creyendo, tenemos las peticiones que hayamos hecho. Imagínate que Dios nos diga a ti y a mí, ¿sí? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Señor, perdón la incredulidad cuando a veces asalta nuestro corazón, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, Señor. Te creemos todo lo que dice tu palabra y en ella descansamos, Señor, porque eres tú mismo hablándonos a nosotros. Y bueno, aquí en el versículo 18 dice así, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Este joven lunático, ¿sí? Cambiante de temperamento, ¿sí? A veces era agresivo, efusivo, a veces estaba de buenas y luego de malas, y una persona puede ser así, muchas personas son así, pero hay una gran diferencia cuando atentan contra su vida.
¿sí? Cuando atentan contra su vida, aquí el Señor Jesús habla que puede estar poseído de un demonio y al demonio hay que reprenderlo. Y bueno, cuando este demonio salió, todo lo que dejó ahí dañado, el Señor Jesús lo sanó porque el Señor Jesús es nuestro sanador, ¿sí? Él es nuestro sanador. Y dice en el versículo 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora, ¿sí? Muy bien, ahora tú puedes reprender al adversario también, tú puedes reprender al demonio también, porque, miren, dejemos una marquita aquí, una cintita, y vamos al Evangelio según San Lucas capítulo 10, Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. 10, 19, ¿sí? Lucas 9, 10, 19. ¿Sí? Aquí en esta parte de la historia, ¿sí? El Señor Jesús envía a los discípulos de dos en dos a predicar su palabra. Y entonces ellos regresan con gozo. Dice Lucas 10, 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad, es decir, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, ¿sí? Tú tienes como hijo de Dios la autoridad de reprender a Satanás en el nombre del Señor Jesucristo, pero es importante que cuando tú estés orando creas que lo que estás declarando sucede. Si no lo crees, no va a pasar nada. La fe tiene todo que ver en todo lo que recibimos de parte de Dios. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero aquí hace el Señor Jesús una aseveración, pero dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. No se pongan contentos si los demonios les van a obedecer, porque les van a obedecer, ¿sí? Sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso sí es motivo de regocijo, que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, ese sí es motivo de regocijo, ese sí es un motivo de gozo, ¿sí? Que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gloria a Cristo Jesús nuestro Señor. Nuevamente regresando a nuestro libro de Mateo capítulo 17. Entonces, en el versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Explícanos, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, recordemos que el grano de mostaza es la semilla más pequeña que hay. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, diréis a esta situación, a este demonio o cualquier situación que esté ocurriendo en ese momento, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada, si quieres subrayar en tu Biblia, y nada os será imposible. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Nada os será imposible, gloria al Señor. Vamos a una escritura para subrayar lo que el Señor nos está dando. Y vamos por favor a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 14, 11, 14. Desde el versículo 12, ¿les parece bien que leamos? Muy bien. Marcos 11, 12. Al día siguiente,
Cuando salieron de Betania, el Señor Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, ¿sí? Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, nunca jamás coma nadie fruto de ti. El Señor Jesús dijo una declaración a la higuera, ¿sí? Y vean lo que sucedió. Y lo oyeron sus discípulos. En el versículo 19, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Es decir, tengan la fe de Dios. ¿Y por qué tenemos la fe de Dios? Porque Dios nos dio a cada uno de nosotros una porción de su fe, ¿sí? Nos dio una porción de su fe. Porque de cierto, que hay una enseñanza muy importante. ¿Por qué es importante orar creyendo? Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere lo que dice. Otra vez, nuevamente, vamos al versículo 23, si quieres verlo en tu Biblia. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: hombres de poca fe? ¿Sí? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Y aquí les está dando una enseñanza de que todo lo que digan creyendo lo van a recibir. Y eso sucede muchas veces. Muchas veces a cada uno de nosotros algunos están orando o estamos orando y ni siquiera estamos creyendo lo que estamos orando. Y entonces, aquí dice la palabra, leímos hace un momento, que aquel que piense que no va a suceder lo que estás pidiendo, no va a suceder. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es echada de un lado a otro. Y dice el Señor Jesús: no piense el que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sí? Y aquí el Señor nos está recordando que todo lo que pidamos hablando, creyendo, diciendo, nos va a ser hecho cuando tenemos fe en el Señor Jesús. No son oraciones positivas, son oraciones de fe en el Señor Jesús. Pero todo lo que digamos creyendo, si estamos dispuestos a recibir lo que estamos pidiendo, lo vamos a obtener. Nuevamente, fíjense otra vez, versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Todo lo que diga nos será dado, nos será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando. Buenas noches, María Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, ahí están, vamos a orar por un enfermo, vamos a orar por alguien que está endemoniado, o vamos a orar pidiéndole al Señor que supla cierta necesidad. Sí, ahí estamos orando, creyendo, teniendo fe en el Señor. Y ahí, cuando estemos orando, dice el versículo 25, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué importante es tener un corazón perdonador, porque si no perdonamos cuando estamos orando, ¿sabes lo que pasa? Nuestras oraciones no van a rebasar tu habitación. No, tus oraciones no van a tener contestación de parte de Dios, porque a veces estamos muy felices de que Dios nos perdone,
pero no somos capaces de perdonar cuando te sientes herido o te sientes ofendido. Perdonar es importante en nuestras oraciones, ¿sí? Puede ser un obstáculo para recibir respuesta a nuestras oraciones. Y además es una trampa de Satanás. No ignoramos sus maquinaciones. Es una trampa de Satanás. Entonces tenemos que tener un corazón perdonador. Amén. Un corazón perdonador. Entonces, regresando nuevamente a la Escritura, podemos darnos cuenta que todo lo que pidamos creyendo con el corazón, dispuestos a recibir lo que hemos pedido, lo vamos a tener. Pero si dudamos en nuestro corazón de recibir lo que hemos pedido, y recordemos que tenemos que pedir algo conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, confianza tenemos para con nosotros cuando le pedimos algo a Dios conforme a su voluntad. Entonces sí vamos a recibir lo que hemos pedido, ¿verdad? Muy bien, regresando nuevamente aquí al versículo Mateo 17, versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Recuerden la higuera. Cuando el Señor Jesús maldijo la higuera se secó. Y entonces Pedro le dijo, mira, maestro, la higuera que maldijiste se secó. Y entonces el Señor Jesús les dice, tened fe en Dios. De cierto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creyendo, te será hecho. Amén. Marcos 11, 22, 23, 24, lo podemos leer ahí, porque esto es verdad. Entonces, si recordamos estos principios de oración, cuando estemos orando o estemos orando por los enfermos o estemos orando por alguna necesidad, si recuerdas estos principios de oración, también recordemos que oramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las clases pasadas el Señor Jesús nos enseñó cómo debemos orar y nos dio un patrón de oración, ¿sí? Pero Dios quiere escuchar tu voz, Dios quiere escuchar a sus hijos. Amén. Y dice aquí en el versículo 21, Mateo 17, 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es necesario orar antes, ¿sí? Y ayunar. Es necesario orar antes y ayunar. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de comer durante un tiempo, ¿sí? Con la finalidad de afligir el alma para estar listos y dispuestos a servir a Dios, ¿sí? Es afligir el alma, dejar de comer, puedes tomar agua, pero tú puedes dedicar tu ayuno al Señor, y en ese tiempo no significa nada más dejo de comer y me pongo a hacer otras cosas. Hay que hincarse delante de Dios porque Él es el Señor, y debemos de doblar nuestra rodilla porque las batallas se ganan de rodillas, amén. Entonces nos dejamos de comer, como dice la palabra de Dios, es abstenerse del alimento por un periodo de tiempo, ¿sí? Afligiendo el alma para dar fuerza a la oración. Esa es la motivación. Y lo dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo del 2 al 11, también está en el Salmo 35, habla de afligir la carne, ¿sí? Habla de afligir nuestra carne para estar sensibles a la voz de Dios, ¿sí? A la voz de Dios, estar sensibles a la voz de Dios. Pero el Señor Jesús enseña acerca del ayuno. Veamos, vamos a Mateo capítulo 6, Mateo 6, 16. Mateo 6, 16. Dice así, dice el Señor Jesús, dice, cuando ayunéis, no seáis austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú
cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Sí? Entonces, sí, es bueno ayunar, sí, es bueno ayunar. Vamos a ver cómo los mismos discípulos oraban y ayunaban los discípulos. ¿Sí? Mateo capítulo 9, aquí estamos muy cerca, Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15. Primero vamos a ver qué fue lo que contestó el Señor Jesús aquí. Mateo capítulo 9, versículo 14, dice así: Entonces vinieron a él, al Señor Jesús, los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Aquí les estaba diciendo el Señor Jesús que Él es el esposo de la iglesia y que los discípulos son la iglesia, ¿sí? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, que Él es el esposo, el Señor Jesús es el esposo de la iglesia. Cuando el Señor Jesús dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Mientras el Señor Jesús estaba con los discípulos, ellos no necesitaban ayunar. Pero cuando el Señor Jesús les fue quitado, entonces ya era bueno que también ayunaran, ¿sí? Para afligir la carne, el alma, para que las oraciones no solo llegaran a Dios, porque cuando tú oras al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, tus oraciones van a llegar al Padre. Es para afligir nuestra propia carne, no afligir a Dios. Ay, sí, es como si Dios dijera: ay, sí, están ayunando, no, ya les toca comer, no, ya les voy a contestar. No, eso no es así. No ayunamos para que Dios conteste. Ayunamos para afligir nuestra carne, para que nuestras oraciones sean más efectivas, para que nuestra fe se fortalezca más, ¿sí? Para que cuando nosotros hablemos lo hagamos con denuedo en nuestras oraciones. Es para nuestro bien, no para hacerle como, le voy a decir una frase, una manita de puerco a Dios. No. Dios, cuando tú oras, Él está escuchando. Es para nuestro bien el estar ayunando, y es muy bueno ayunar, ¿sí? Miren, veamos por favor en el libro de los Hechos, capítulo 13, libro de los Hechos, capítulo 13, vamos por allá por favor, Hechos 13, versículo 1, Hechos 13, versículo 1, vamos a leer del 1 al 3, ¿sí? Exactamente, nuestro Señor Jesús es el esposo. Así es, Pati. Dice así, capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí estaba. Versículo 2. Ministrando estos al Señor, estaban orando y adorando a Dios, y ayunando, ministraban a Dios y ayunaban. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Sí? Ellos estaban buscando guianza de Dios, y el Espíritu Santo se reveló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, qué importante es cuando ayunes, que ese ayuno vaya acompañado de oración. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos
y los despidieron. No quiere decir que los corrieron, quiere decir que los despidieron para que fueran a hacer la obra que Dios los estaba llamando a hacer. Amén. Entonces ya no estaba aquí el Señor Jesús entre ellos corporalmente como tal, como estaba con los discípulos del Evangelio. ¿Sí? No, aquí ya era necesario que ayunaran para ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, ser sensibles a la voz de Dios. Hay que afligir el alma para que no sean nuestras buenas ideas o malas ideas, sino que todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando Dios nos llama a hacer algo, debemos de tener fe de que Él está detrás de todo esto, porque algo nos quiere enseñar, algo nos quiere mostrar, y tenemos que estar sensibles. Y si no comprendemos algunas cosas que Dios está haciendo, entonces es necesario ayunar para que Dios nos revele por qué tal situación o por qué tal situación está pasando, nos revele lo que nosotros queremos saber, ¿sí? Y necesitamos afligir nuestra alma para estar sensibles a la... Ay, voy a estornudar. Perdón. Perdón. Estornudé. Perdón, para estar sensibles a la voz de Dios. Afligir el alma para no oír tanto el alma, sí, porque el alma tiene voz, quiere ser saciada, el alma quiere ser saciada, ¿sí? ¿Sí? Pero cuando estamos orando y somos sensibles a la voz de Dios, entendemos sus planes y entendemos sus propósitos y sabemos que estamos en sus planes y estamos en sus propósitos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. También el Señor Jesús ayunó. Dice, ¿cómo que ayunó? Pues Él es el Señor Jesús. Pues, ¿qué crees? Que también ayunó. Vamos al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. ¿Sí? Vamos a leer la primera parte. Aquí en esta parte de la historia, porque es una historia verdadera, todo lo que leemos en la Biblia, ¿sí? En el capítulo 4, versículo 1, para este momento ya el Señor Jesús se había bautizado en el Jordán y se había reunido con el Espíritu Santo de Dios y había iniciado su ministerio. Y entonces dice aquí Lucas 4, 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue lleno del Espíritu Santo? Fue lleno en el Jordán, ¿sí? Cuando se bautizó, se reunió con el Espíritu Santo. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Quién llevó al Señor Jesús al desierto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dios lo llevó al desierto. Pero el Señor Jesús iba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Versículo 2. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. El Señor Jesús iba fortalecido por el Espíritu Santo. En 40 días no comió nada. Nuestros ayunos pueden ser, abro un paréntesis, puedes empezar tu ayuno en la mañana, ¿sí? Y comer tal vez a las 5 o a las 6 o a las 3, según tu edad, según tus fuerzas, ¿sí? No hay una hora fija. El Señor te guiará y te mostrará hasta qué momento, ¿sí? O a las 7 de la noche. Es algo que es entre Dios y tú, ¿sí? Pero ayunar significa afligir el alma. Pero si estás ayunando y estás orando, el mismo Espíritu Santo de Dios te está fortaleciendo para que pases un tiempo de oración con Dios. Afliges tu alma, ¿sí? Y como no has comido, entonces más te acuerdas que no has comido y entonces ahí doblas tu rodilla porque es un tiempo de Dios en oración. Ayuno debe de ir acompañado siempre de oración. No es dejar de comer por comer,
No es dejar de, dejo de comer, me pongo a hacer todo lo que tengo que hacer y a las 7 de la noche como, a las 5 de la tarde como, o a las 3 de la tarde como, le doy gracias a Dios porque ya se acabó el ayuno y como, etcétera, ¿no? No, no es así. Es mientras estás ayunando, estás orando. Y puedes hacer tus actividades, pero estás ayunando, pero también estás orando, ¿sí? Estás orando. ¿Para qué? Para ser sensible a la voz de Dios. Sensible, no a la voz de la carne, o a la voz de nuestra alma, no, a la voz de Dios. ¿Qué quieres, Señor? Confirma lo que me estás revelando. No quiero hacer mi voluntad, yo quiero la tuya. Señor, fortaléceme, Señor, gracias. Te alabo, te bendigo, porque Dios es digno para ser alabado en todo tiempo y en todo lugar, ¿sí? Y entonces aquí puedes imaginarte al Señor Jesús 40 días sin comer y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Pasados los cuales, ¿qué crees? Cuando pasaron los 40 días el Señor Jesús sí estaba con el Espíritu Santo, pero tuvo hambre. Y entonces, en esa necesidad que tuvo, el diablo quiso tentarlo. O más bien lo tentó. La tentación es pecado, no. La tentación no es pecado. Lo que es pecado es cuando la tentación se consuma en pecado. Cuando aceptas, vamos a decirlo así, la tentación es como una invitación a pecar. Pero si tú aceptas la invitación, entonces pecas y esto da como fruto la muerte, la separación con Dios, ¿sí? Y después la muerte espiritual, después la muerte física, porque como que vamos muriendo poco a poco en una enfermedad, porque viene el diablo, él quiere ganar ventaja, y como él anda como un león rugiente viendo a quién devorar, está listo para darle el zarpazo, ¿sí? Pero entonces nosotros, fuertes en el Señor, fortalecidos en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, por eso es importante ayunar y orar, estar orando. Pero mira lo que sucedió aquí. Entonces, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, fíjate lo que hace el adversario, llamado el diablo, va a querer que tú dudes, primero que eres hijo de Dios, luego que Dios te dio cierto lugar en el ministerio, o que Dios te dio algo que no era para ti, o que sí era para ti, y empiezas a dudar. Empiezas a dudar de tu llamado, empiezas a dudar de si Dios me llamó o no me llamó, ¿sí? Porque el diablo es lo que quiere hacer. Su artimaña es confundir, que dudes de lo que Dios te ha dado, ¿sí? Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere el diablo. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, ¿sí? Ahí lo estaba retando al Señor Jesús, si eres hijo de Dios. Entonces, ¿cómo sabía que era el hijo de Dios? Claro que lo sabía. El diablo siempre supo que Jesús era el Hijo de Dios. Di a esta piedra que se convierta en pan. ¿No que eres el Hijo de Dios? Pues dile a esta piedra que se convierta en pan. Pero el Señor Jesús estaba estaba como hombre, era Dios, siempre fue Dios, pero se despojó de esa deidad, pero no porque se haya despojado, no porque se haya quitado el traje, dejó de ser quien era, ¿sí? Pero estaba como hombre, limitado en un cuerpo humano. Estaba limitado en un cuerpo humano, como el tuyo, el mío, de cualquier persona, ¿sí? Entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Versículo 4. Entonces respondiendo le dijo, el Señor Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Sí?
¿Y qué crees? Y entonces el diablo lo tienta en otra cosa. El Señor Jesús resistió la tentación. Cada vez que el diablo lo quería tentar, el Señor Jesús, fortalecido, y estaba en el día 40, cuando tuvo hambre, estaba debilitado en el día 40 en su carne, pero el Espíritu Santo lo seguía fortaleciendo, y entonces el Señor Jesús le contestaba al diablo: escrito está, dicho está, y no cayó en ninguna tentación del diablo. Ser tentado, una vez vimos esta ilustración, es como si una paloma vuela arriba de tu cabeza, o un mosco, una mosca, ¿no? La mosquita vuela, ¿sí? Pero es muy diferente que vuele arriba de tu cabeza a que tú le permitas que se quede en tu cabeza parada, ¿sí? Puede volar la mosca, puede volar una paloma, y puede andar por ahí, pues, como ilustración, ¿sí? La tentación puede estar ahí, pero mientras no entre eso en nuestro corazón, no va a dar como fruto pecado, ¿sí? Tú puedes resistir, y el adversario se va, lo tienes que reprender en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el mismo Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches y fue llevado por Dios al desierto para ser tentado. El Señor Jesús era hombre, estaba en su posición de hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Era Dios y era hombre, pero estaba limitado en un cuerpo humano. Es como si la eternidad se hubiera metido en un cuerpo humano, ¿sí? Así estaba el Señor Jesús. El Alfa y el Omega entraron en un cuerpo humano con las limitantes de un cuerpo humano. Así estaba el Señor Jesús. Y Él tuvo que ayunar, ¿sí? Para ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y era sensible a la voz del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo pudo haberle recordado la palabra, porque eso dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, que el Espíritu Santo nos recordará las cosas, ¿no? Entonces, gloria a Dios por esto, amén. Y tenemos también a Moisés. Moisés ayunó 40 días en el monte Sinaí y Dios le dio la revelación de la ley, le dio las tablas de la ley. Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días. O sea, no es malo ayunar, es necesario ayunar. Si algo te está preocupando, si algo te está afligiendo, ¿sabes qué? Hay que ayunar y preguntarle a Dios: Señor, guíame. Guíame, Señor, que no sea mi carne, sino que seas tú. Siempre es muy bueno, amén. Ayunar es bueno, hay que afligir la carne. Hay que afligirla, porque luego la carne se quiere enseñorear. Hay que sujetarla a la obediencia a Cristo, amén. El mismo Pablo también ayunó. Segunda de Corintios capítulo 6. Pablo, segunda de Corintios, vamos hacia allá, capítulo 6, versículo 3, del 3 al 5. 6 del 3 al 5. 6 del 3 al 5. Dice así, Pablo. ¿Por qué no? ¿Sí? Tú puedes poner ahí tu nombre, ¿no? Eli, a orar, ayunar, Patti, los nombres que estoy viendo, Vero, Ara, Eli, Silvia, Alice, Janet, Marinita, cada uno de nosotros. Por ahí vi otros nombres, mi hermanita Vicky anda por ahí también. Yo, necesario orar y ayunar. Segunda de Corintios 6, 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. En tribulaciones, en necesidades, en angustias. Esas son las recomendaciones. Las recomendaciones de Pablo. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, ¿sí? Él no dijo, fui a tantos congresos y había tantos miles y hice esto, hice aquello. No,
Las recomendaciones de Pablo. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Esas eran las recomendaciones de Pablo. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado, decía Pablo, por amor a ustedes, ¿sí? Entonces, estas eran las cartas de recomendación de Pablo de su ministerio. Entonces, esto nos habla mucho de que el ministerio no es fácil. Nadie dijo que lo fuera, ¿sí? Entonces, pues alabado sea Dios, porque todo lo que hacemos es para su gloria y para su honra. Amén. Así que, bueno, sí. Entonces, ante ciertas circunstancias, sí es necesario orar y ayunar, como lo menciona el Señor Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Ya el tiempo se nos ha acabado y vamos a entrar en el siguiente tema, pero bueno, lo dejamos para mañana. ¿Les parece bien? ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado? Y es importante reconocer que sí es necesario ayunar, orar, ¿sí? No necesitas ayunar para que Dios te oiga. Necesitas ayunar para oír la voz de Dios. Para que Él te oiga, bueno, sabemos que hay que pedirle al Padre en el nombre de Jesús, ¿sí? Estar bien con Él, a cuentas con Él, para poder entrar en su presencia. ¿Qué tal, mi hermano Manolo? Muy buenas noches. Poder entrar en su presencia, entramos a su presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias a la obra redentora de Cristo. Pero a veces nuestro oído no está muy sensible a la voz de Dios. A veces la carne como que nos quiere ganar y es necesario ayunar para escuchar la voz de Dios, la guianza de su Espíritu Santo. Amén. A veces estamos más conscientes de las cosas naturales que de las cosas del Espíritu. Entonces sí es muy bueno ayunar para estar fortalecidos, nuestro hombre interior, por su Espíritu Santo. Amén. Entonces hay ciertas situaciones que sí requieren de ayuno y de oración, como en este caso este joven lunático que los discípulos no pudieron echar fuera por su poca fe, pero el Señor Jesús reconoció más adelante que ese género de demonios solo sale con ayuno y oración. Ayuno y oración. Algunas veces no es necesario, pero otras veces sí. Entonces es una gran, no voy a decir, no me gusta la palabra herramienta, pero es algo que Dios nos da para nuestro bien, ¿sí? Para nuestro bien y sí necesitamos usarlo, ¿sí? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, apreciamos tanto lo que nos enseñas y nos recuerdas por tu Espíritu Santo. Bendito Padre, tú eres bueno, para siempre son tus misericordias y estamos muy agradecidos porque cada uno de nosotros, Señor, estamos en tu voluntad, Señor, y estamos en tus planes y estamos en tus propósitos, Señor, porque para eso nos has llamado, para servirte, Señor, y para gozarnos y deleitarnos en tu palabra. Bendito Padre, te damos a ti toda la gloria,
toda la honra, toda la alabanza, y en ti ponemos nuestros ojos, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Padre, gracias por cada oyente, por cada corazón sensible para recibir tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, está llena de tu Espíritu Santo, Señor, porque es palabra viva, que viene del trono de la gracia. Te damos gracias, Padre eterno, bendito seas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos. En unos minutitos, ¿quién creen que va a estar? El pastor, aquí en Recamier, ya está listo para dar su próxima clase, ¿sí? Que Dios los bendiga, les amamos mucho, les bendecimos, los extrañamos y estamos muy contentos de que se conecten y puedan escuchar las clases de discipulado, porque por medio de ellas podemos crecer. Amén. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Dios te bendiga grandemente. Muy buenas noches a todos. Un abrazo para todos. Hasta pronto, mi Vicky bonita. Katy, ¿cómo estás? Mi hermanita amada. Bendiciones para todos. Nos despedimos. Mi hermano Manolo, ¿qué tal? Bendiciones, bendiciones para todos.